En este video hablaremos sobre las oleaginosas. El contenido que vamos a abordar es su definición, la clasificación de los principales componentes que son los lípidos, las reacciones de deterioro que pueden tener, el control de esas reacciones y su monitoreo a través de análisis. Empecemos con qué son las oleaginosas. Son plantas de cuyas semillas o frutos se extraen aceites principalmente. Esta es una clasificación comercial ya que biológicamente no están representadas de esta manera. Y tenemos como ejemplo lo que es la soya, el girasol, la canola, entre otros. Como les comentaba, de aquí se extraen los aceites y los aceites están compuestos principalmente por lípidos. Pero bueno, ¿qué son los lípidos? Del griego lipos, que significa grasa, son sustancias insolubles en agua, pero solubles en algunos solventes orgánicos, por ejemplo, el cloroformo, el hexano y el éter de petróleo. Y también son sustancias derivadas reales o potenciales de los ácidos grasos. Más adelante vamos a ver qué son los ácidos grasos. Pero podemos ver que los aceites no se combinan con el agua, por eso se clasifican de esa manera, insolubles en agua. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente y en menor cantidad por fósforo y nitrógeno. Su clasificación por estado a temperatura ambiente, que es como los conocemos comúnmente, cuando está sólido a 25 grados centígrados lo llamamos grasas y cuando están líquidos a 25 grados centígrados los llamamos aceites. Pero desde el punto de vista químico tenemos otra clasificación. Los lípidos se pueden clasificar como ácidos grasos, aciglicéridos, fosfolípidos, ceras y esteroles. Veamos ahora cada uno de ellos. Los ácidos grasos son moléculas de carbono que en su extremo tienen un grupo carboxilo. Estos pueden ser saturados, insaturados y poliinsaturados. ¿A qué se refiere saturados? Que la cadena de carbonos tiene solamente enlaces sencillos. En cambio, los insaturados tienen un doble enlace y los poliinsaturados tienen más de un doble enlace. Ahora, el que sean saturados o insaturados también nos dan las características que habíamos comentado anteriormente. Cuando son cadenas largas y de ácidos grasos saturados, tienden a ser grasas. Y cuando tienen dobles enlaces, entre más insaturaciones, tienden a ser líquidos. Veamos eso en esta siguiente tabla. Esta tabla nos habla sobre los puntos de fusión. El punto de fusión es la temperatura en la que se vuelven sólidos. Por ejemplo, el caso del agua es a 0 grados centígrados, que es cuando se congela. Muy bien, veamos entonces. Aquí tenemos las cadenas de carbonos y los dobles enlaces. Como podemos ver en esta primera columna, todos son saturados, es decir, no tienen ningún doble enlace. Y podemos ver que entre más grande es la cadena, el punto de fusión aumenta, es decir, en vez de que a 0 grados se congele, esta a 86 grados centígrados se vuelve sólido. Veamos el ejemplo de 16 carbonos. El ácido palmítico a 63 grados es sólido. Sin embargo, si le ponemos un doble enlace, se vuelve el ácido palmitoleico y a 0 grados, igual que el agua, se vuelve sólido. Por lo tanto, es líquido a temperatura ambiente. Veamos el ejemplo de 18 carbonos, que es el esteárico. A 70 grados es sólido. Si ponemos un doble enlace, a 13 grados centígrados es sólido. En el caso de 2 dobles enlaces baja a menos 5 grados centígrados y de 3 dobles enlaces baja a menos 11 grados centígrados. Por lo tanto, podemos ver que entre más dobles enlaces tiende a ser líquido a temperatura ambiente. Entre más grande la cadena de enlaces sencillos, tiende a ser sólido. Ahora, aquí también tenemos algunas características de los que tienen insaturaciones o dobles enlaces. Tenemos los famosos omegas, que son caracterizados por su poder antioxidante. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿por qué se le llama omega 7, omega 9? Tiene que ver con el número de carbonos antes del primer doble enlace. Por ejemplo, tenemos el
ácido palmitoleico que dice que es un omega 7. Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos antes del primer doble enlace. En el ácido oleico dice omega 9, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso se le llama omega y el número que se le asigna. Ahora bien, aquí tenemos el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico. Veamos el ejemplo que, aunque estos tienen más de un doble enlace, también se siguen llamando de la misma manera. Omega 3, que en este caso sería 1, 2, 3. ¿Ok? Es en donde se encuentra el primer doble enlace. Ahora, en los ácidos grasos también tenemos ácidos grasos esenciales, que es el linoleico, el linolénico y el araquidónico. ¿A qué se refiere esenciales? Que los tenemos que consumir en nuestros alimentos, en nuestra dieta, ya que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. Y su déficit puede producir retraso en el crecimiento, sequedad en la piel, dermatitis y alteraciones nerviosas y genitales. Ahora vamos a comparar esta tabla de composición de los diferentes aceites que principalmente consumimos. Veamos, en la parte de arriba tenemos aceite de canola, de girasol, de maíz, de oliva. Recordemos que los aceites los conocemos porque son líquidos a temperatura ambiente. En esta primera columna tenemos en color naranja lo que son las grasas saturadas. Veamos que tienen poca cantidad de grasas saturadas. En cambio, el azul, el verde son poliinsaturadas y el amarillo son monoinsaturadas. Entonces podemos ver que tienen un alto contenido de insaturados, por eso son aceites. Veamos aquí abajo, la manteca de cerdo sabemos que es sólida a temperatura ambiente y veamos, tiene un 43% de ácidos grasos saturados. Veamos el aceite de coco, 91% de ácidos grasos saturados y se reduce la cantidad de poliinsaturados. Muy bien, ahora pasemos a los triglicéridos. Ya dijimos que los ácidos grasos saturados son de cadena sencilla, tienen un grupo carboxilo. Igual los ácidos grasos insaturados también tienen un grupo carboxilo, pero tienen dobles enlaces. Ahora veamos los triglicéridos. Los triglicéridos, esa es la forma principal como se encuentran en la naturaleza, ya que de esta manera son más estables. Cuando los ácidos grasos están solos, nos indican que se están deteriorando. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo están formados? Por una molécula de glicerol que tiene 1, 2 y 3 carbonos. Y en cada uno de estos carbonos se unen las 3 cadenas. Aquí está una, aquí está otra. Y aquí está la otra, las cadenas de ácidos grasos. Si las vemos químicamente se miraría algo así. Esta es la molécula de glicerol, aquí está 1, 2, los 3 carbonos, que son los que están aquí numerados. Y vemos cómo se unen los 3 ácidos grasos. Podemos ver que tenemos tanto saturados como poliinsaturados. Si ya lo vemos tridimensional, estaremos viendo una molécula parecida a esta. Tenemos también los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Recordemos que el agua y el aceite no se mezclan entre sí, pero se pueden unir a través de una molécula y esta reacción se llama emulsificación. Bueno, los fosfolípidos tienen esa característica. Tienen una cabeza que aman al agua, son afines al agua, y una cola no polar que no les gusta el agua, pero sí lo que son las grasas y los aceites. Químicamente se verían de esta manera. Como habíamos dicho, estaban como los triglicéridos y en una molécula de glicerol que tiene 3 carbonos. En este caso solamente son 2 las cadenas de ácidos grasos que se unen, porque en uno de los extremos queda un grupo fosfato. El grupo fosfato es altamente polar, por eso se une fácilmente con el agua. Y las cadenas de ácidos grasos no son polares, por lo que se unen fácilmente con los aceites. De los fosfolípidos más conocidos tenemos lo que es la lecitina, que esta se encuentra, por ejemplo, en la yema del huevo. La yema del huevo tiene un 28% de fosfolípidos y bueno, recordemos que es utilizado en diferentes procesos, como por ejemplo en la elaboración de mayonesa.
En el pescado se encuentran también los triglicéridos, pero en su mayoría están formados por ácidos grasos poliinsaturados. La leche tiene un papel también emulsificante, ya que, pues recordemos que está formado por agua, proteínas y grasas, y sin embargo no se ven separadas. Entonces los fosfolípidos tienen un papel importante. También tenemos los esteroles. Estos están formados por un compuesto de 4 anillos que se llama peridrociclopentanofenantreno. De este tipo de compuestos tenemos algunos de los que, compuestos muy conocidos, como es el colesterol, la testosterona, el estrógeno, vitamina D y la cortisona. Recordemos que testosterona y los estrógenos son hormonas que regulan el crecimiento, sobre todo los caracteres sexuales femeninos y masculinos. Aquí tenemos el ejemplo del colesterol, como está aquí el anillo peridrociclopentanofenantreno, y que tenemos un extremo muy pequeño de un grupo hidroxilo polar. Si lo vemos tridimensional se vería algo así. Por último tenemos a las ceras. Las ceras están compuestas por cadenas de ácidos grasos y por un alcohol, que son cadenas muy largas de carbono que se unen entre sí, pero la unión permite que solamente queden estas cadenas de carbono y que las hagan muy largas y las hagan insolubles en agua. Entonces, principalmente repelen el agua y son sólidas a temperatura ambiente, pero pues tienen también funciones muy importantes. En las plantas, por ejemplo, las recubren para evitar el ataque por los insectos, lubrican nuestras orejas y son las que producen las abejas para producir su cera. Bien, entonces, en resumen, químicamente hablando, podemos decir que los lípidos se pueden clasificar como ácidos grasos, que pueden ser saturados de enlaces sencillos, o insaturados, que tienen uno o más dobles enlaces. Los aciglicéridos, que en este caso vimos los triglicéridos, que son 3 ácidos grasos unidos por una molécula de glicerol. Los fosfolípidos, que también tenemos la molécula de glicerol, 2 ácidos grasos, pero además un grupo fosfato que lo hace altamente polar, o sea, afín con el agua. Las ceras, que es la combinación de un alcohol con un ácido graso y que su cadena de carbono, al ser tan larga, no tiene afinidad con el agua. Y los esteroles, que están formadas por el compuesto peridrociclopentanofenantreno, donde tenemos algunas hormonas características. En el siguiente video estaremos viendo lo que es el deterioro de los lípidos.